Hola, hoy vamos a meternos de lleno con el FiiO BTR17. Eso, un aparatito que está dando que hablar. Sí, las reseñas de sitios como AV Potion, Mobile Audiophile y lo que se lee en foros como Reddit, bueno, lo ponen como lo más avanzado de FiiO en DACs, amps, Bluetooth portátiles hasta ahora. Exacto. Es como la apuesta fuerte de FiiO en ese nicho. La idea es ver qué trae, cómo rinde y si esa promesa se cumple del todo o no. Dale, veamos. FiiO lo vende como su tope de gama Bluetooth, por encima del BTR7 que ya era bueno. Ajá. Y tiene cosas adentro parecidas al K17, que es como su hermano, pero sin Bluetooth. Este sí lo trae, y avanzado. Precio. Para ubicarnos. Salió más o menos a $200 o unos 220 euros. Ya te dice que apunta alto. Bien, entonces, ¿qué fierros tiene adentro para justificar eso? Arranquemos por el Bluetooth, que parece central. Usa un chip de Qualcomm bastante nuevo, el QCC5181. Ok, Eso le da Bluetooth 5.4 y lo más importante, soporta un montón de códecs. incluyendo los de alta fidelidad. Sí, claro. LDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive HD. Todos esos que buscan calidad casi sin pérdida por Bluetooth. Si tenés un celu compatible con Snapdragon Sound, mejor todavía. Entendido. Y para pasar eso a sonido, ¿qué DAC usa? Lleva 2 chips DAC de ESS, los ES9069Q. Son de 32 bits, arquitectura Hyperstream, dicen. ¿Y cómo suenan esos ES? Porque tienen su fama, ¿no? Sí, tienen fama de ser muy detallados, muy limpios, con buen rango dinámico. 130 decibeles declaran. Pero a veces un poco analíticos. Exacto, algunos los encuentran así, brillantes o analíticos. Va en gustos, ¿viste? Comparado con el sonido quizás más cálido de AKM o Cirrus Logic. Claro. Y la parte de amplificación para mover los auriculares. Ahí metieron tecnología THX AAA78 Plus. Es un diseño balanceado con 8 amplificadores en total. ¿8? Suena potente. Y lo es. THX se conoce por dar potencia limpia con poca distorsión. Y acá, la potencia es un punto fuerte, sobre todo en un modo especial que tiene. Un modo especial. ¿Cómo es eso? Tiene un selector físico de modos, PC, BT, Phone, para optimizar la batería según de dónde venga la música. Ajá. Pero además, tiene otro puerto USB-C solo para darle energía extra. Ah, para enchufarlo aparte. Eso. Y si lo usas así, en lo que llaman modo escritorio, la potencia por la salida balanceada de 4.4 milímetros se dispara. ¿A cuánto? Hablan de 650 miliwatts por canal a 32 ohmios. Es más del doble que el BTR7. ¡Wow! O sea que puede mover auriculares pesados. Sí, incluso planares, que piden bastante corriente. Obvio, también tiene la salida normal de 3.5 milímetros, pero para esa potencia máxima necesitas alimentación externa. Entendido. Muy versátil en potencia entonces. ¿Y cómo se siente en la mano el uso diario? Es chiquito, pero sólido. Hecho en aleación de aluminio, pesa poco, unos 73 gramos. ¿Controles? Tiene una perilla de volumen física, con un grabado medio raro, como 3D, y una pantalla a color de 1.3 pulgadas. La pantalla es útil. Sí, está buena. La interfaz la rediseñaron y te muestra con colores qué códec Bluetooth estás usando. Eso es práctico. Y trae cable USB-C y una fundita de cuero sintético. Bien completo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo suena realmente según la gente que lo probó? En general, las reseñas dicen que el sonido es detallado, limpio, con buena separación de instrumentos. Quizá un toque neutral, tirando a cálido. ¿Y mueve bien todo tipo de auriculares? Sí, la potencia da para auriculares exigentes, sobre todo en modo escritorio. Y con IEMs sensibles dicen que el fondo es silencioso. Escucho un pero ahí. Sí, y es importante. Parece que ese fondo silencioso y que todo funcione bien depende mucho de tener el firmware actualizado. Ah, sí. Problemas de fábrica. Hubo reportes, sobre todo al principio, de ruiditos, como pops o chasquidos, más que nada usando Bluetooth. Eso no está bueno para un equipo de este precio. No, para nada. La buena noticia es que FiiO parece que lo arregló con actualizaciones. Mencionan mucho la versión 0.51 o posterior como la que soluciona eso. ¿O será que salió un poquito verde? Esa es la sensación que dejan algunos comentarios, sí. Aparte de los ruidos, hay gente que dice que para usar LDAC bien, tuvieron que desactivar otros códecs en la app FiiO Control. Qué raro eso. Y ojo con esto. Varios advierten de no cambiar los modos PST Phone ni tocar una opción PEPAS del ecualizador mientras suena música. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
puede meter una distorsión o un ruido muy fuerte. Parece que son bugs que ya le reportaron a FiiO, pero bueno, hay que tener cuidado. Complicado. ¿Algo más de la experiencia de uso real? Algunos dicen que la perilla de volumen, aunque distinta, se siente medio delicada. ¿Y la batería? Declaran 1200 miliamperios. Hasta 8 horas, dicen. Bueno, ahí también hay peros. Algunos usuarios reportan que en la vida real, usando LDAC y alta ganancia, les dura más bien 3 o 4 horas. La mitad de lo teórico casi. Sí, no es algo que digan todos, pero es un comentario que aparece. Dependerá mucho del uso, claro. Entiendo. Y si lo ponemos frente a otros FiiO, ¿cómo queda? Claramente mejor que el BTR5 y el BTR7, sobre todo en potencia, y la interfaz comparado con el 7. ¿Y con el BTR15, que también es nuevo? Ah, esa es una comparación interesante. El BTR17 es más potente, más top, pero el BTR15 es más barato y para algunos es como el punto justo, ¿viste? Más equilibrado en precio-prestaciones. ¿Y en sonido? Algún usuario comentó que el BTR17 suena quizás más técnico, como más procesado digitalmente al lado del BTR15. Cuestión de gustos ahí también. Interesante. Al final, este BTR17 es un aparato súper capaz, tiene lo último en tecnología y muchísima potencia para ser portátil. Es la vanguardia de FiiO en este formato. Pero También es un ejemplo de algo que pasa a veces con productos muy nuevos y ambiciosos, ¿no? que quizás necesitan un tiempito después de salir para que el software esté bien pulido y funcione como prometieron al principio. Exacto. Te deja pensando, ¿vale la pena ir siempre por las últimas especificaciones? Sabiendo que quizás tengas que lidiar con actualizaciones tempranas o algún detalle. Claro, ¿cómo balancea cada uno esa comodidad del Bluetooth, la potencia bruta y buscar ese sonido perfecto? Es una pregunta abierta.